Hola a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar enfocado el día de hoy en la actualización de los criterios diagnósticos para esclerosis múltiple. En esta actualización que recientemente se publicó, hoy contamos con la presencia de la doctora Lisette Certuche. Ella es neuróloga y especialista en esclerosis múltiple. Viene directamente de México a contarnos hoy un poco sobre esta actualización de los criterios que ya finalmente está publicada, que veníamos esperando hace mucho tiempo, y cómo juega un rol el índice kappa y las cadenas livianas libres dentro de esta actualización de los criterios. Muchas gracias, Lizeth, por estar con nosotros acá y estamos ya disponibles para tu presentación. Muchas gracias, Noemí, por la invitación. Creo que estamos todos muy entusiasmados del congreso que acaba de suceder, de las cadenas kappa, de todos los cambios que hubo recientemente y de la publicación de los nuevos criterios. Entonces voy a compartir mi pantalla para esta pequeña presentación, para justamente platicar con ustedes qué hubo de la actualización de los criterios, cómo se incorpora el índice kappa como biomarcador para diagnóstico de esclerosis múltiple. Sabemos la evolución que ha tenido los criterios en estos últimos años, pues la verdad es que ha sido exponencial. Imagínense que en el 2001 tenemos los inicios de los primeros criterios con resonancia magnética, o sea, iniciando completamente cuando empezamos a tener la resonancia magnética, y de ahí se fueron cambiando los criterios para intentar un poco más, cada vez más, ir acelerando el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Hasta el 2017, creo que también es un cambio en el paradigma cuando ya entran las bandas oligoclonales a los criterios diagnósticos, precisamente con este paradigma de decir, ya no necesitamos la diseminación en tiempo, ya no necesitamos esperar a que el paciente tenga un segundo ataque, esperar a que aparezcan nuevas lesiones, y ahí las bandas oligoclonales nos aceleran el diagnóstico cada vez más. Y ahora, con esta actualización del 2024, pues deja de ser a lo mejor lo que teníamos antes como un checklist de cumplir los criterios para tener el diagnóstico, y vemos todas estas herramientas para, si tomamos herramientas de resonancia, del líquido cefalorraquídeo, de los hallazgos en nervio óptico, es decir, tenemos más herramientas para nosotros llegar al diagnóstico de forma más temprana, más oportuna. Entonces, las publicaciones como esperadas que tuvimos este año, ¿no? Los diagnósticos de esclerosis múltiple, la revisión de McDonald's, publicada apenas en octubre de este año, y la publicación complementaria que se hizo también justamente de todos estos cambios en el líquido cefalorraquídeo para nosotros decir qué significa tener un líquido positivo, ¿no? Tanto en diagnóstico como para acelerar pacientes que tienen RIS, pacientes con CIS, etcétera. Entonces, en forma general, ¿qué son las actualizaciones recientes que se hicieron? Entonces, la parte inicial de los criterios nos habla de hacer el diagnóstico un poco más sencillo, de hacer el diagnóstico también un poco más rápido. ¿Qué pacientes que tienen síndrome radiológico aislado ya cumplen criterios para esclerosis múltiple desde antes de tener clínica? Es decir, pacientes que por los hallazgos en la resonancia magnética pueden ya tener diagnóstico de esclerosis múltiple. Los cambios que esperábamos también de que el nervio óptico ya entrara como parte de los criterios, eso también ya tiene como varios años encaminado a que ya sabíamos que venía, ¿no? Pero ya queríamos tenerlo muy puntual en los criterios, pero ya tener una quinta topografía, que el nervio óptico lo podamos tomar en cuenta. Cada vez menos la diseminación en tiempo es menos necesaria, ¿no? Ya tenemos otras herramientas para suplirla. La diseminación en espacio pues, se quedó prácticamente igual, 2 de 5 topografías con o sin clínica, ¿no? Pero que ya con eso tenemos cumpliendo el criterio de diseminación en espacio, y justamente el índice de cadenas kappa como herramienta para el diagnóstico. También esta segunda parte de los criterios nos hablan como de poblaciones muy específicas para aumentar la especificidad de los mismos. Entonces, menos diferencias en pacientes con primaria progresiva y remitente recurrente, es más fácil tener los mismos criterios para, al final es un espectro de la enfermedad, ¿no? Sí necesitamos evidencia para clínica, y un poco más estrictos en niños y en ancianos o en alguna comorbilidad, en pacientes con cefalea, con alteraciones vasculares, ahí son un poco más específicos para poder diagnosticar esclerosis múltiple. Los cambios que se agregaron de signo de la vena central y lesiones con anillo paramagnético, también estas nuevas secuencias en resonancia magnética para tener mayor especificidad de las lesiones que estamos encontrando, y
También, poblaciones especiales como en los niños, tener ya una prueba de anticuerpos anti-MOC para nosotros poder hacer este diagnóstico diferencial. Entonces, hablando un poco más de las cadenas kappa, pues sabemos que las inmunoglobulinas se producen intactas, ¿no? Tienen una cadena pesada y una cadena ligera, y siempre cuando se producen las inmunoglobulinas, pues hay un exceso de cadenas ligeras. Entonces es más fácil medir las cadenas ligeras porque siempre hay como un poco más presentes cuando estas se están produciendo y hay un exceso de cadenas libres. Entonces, muy similar a lo que sabemos de las bandas oligoclonales, ¿no? Para nosotros decir que hay una síntesis intratecal de inmunoglobulinas, pues necesitamos una muestra de líquido cefalorraquídeo y una muestra de suero pareada para nosotros decir, bueno, estas inmunoglobulinas que estamos encontrando sí están únicamente presentes en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, en tanto el índice kappa como en las bandas, este conocimiento en general se mantiene, ¿no? Sabemos que el índice kappa, como lo mencionan en el artículo recién publicado, es una prueba ya adecuada para el diagnóstico de esclerosis múltiple y que es intercambiable con las bandas oligoclonales. Es decir, nosotros establecer un líquido cefalorraquídeo positivo para esclerosis, podemos usar cualquiera de los dos. Y esto nos abre pues el panorama de qué prueba es más accesible para nosotros. En muchos centros en México y en Latinoamérica las bandas oligoclonales no son tan fáciles de conseguir, son dependientes del operador que las está interpretando y a diferencia del índice kappa, pues es más sencillo de utilizar y que si lo tenemos disponible en el hospital, pues podemos hacer el diagnóstico intercambiando este criterio. También algo muy interesante en el artículo es que ya tenemos el punto de corte establecido, ¿no? Teníamos artículos de 5.9, 6.1, 6.6. Entonces ya en el artículo ya nos mencionan a partir de cuánto nosotros podemos hacer el corte para un índice kappa positivo, ¿no? Mayor o igual a 6.1. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los parámetros para nosotros decir qué son las cadenas ligeras, ¿no? Entonces, hay como varios términos que pueden llegar a ser un poco confusos, es decir, ¿cuánto es el índice de cadenas, no? O sea, la concentración de las cadenas ligeras en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál sería el porcentaje intratecal? Es decir, si yo mido cadenas en sangre contra las cadenas en líquido, pues hay un porcentaje mayor de síntesis intratecal, la concentración absoluta o ya prácticamente el índice, ¿no? Entonces, esta es una forma de como no confundirnos y no creer que la medición directa de cadenas es lo que queremos en realidad. O sea, lo que queremos es el índice kappa de cadenas, que es la medición tanto de la concentración de cadenas con albúmina. O sea, sí necesitamos el albúmina para hacer esta como equivalencia de la prueba que estamos haciendo. Es el método más investigado y es el método que viene en los artículos como para nosotros establecer un líquido positivo. Sí necesitamos tanto las cadenas ligeras como la muestra de albúmina. Entonces, ¿cómo se calcula el índice kappa? Es decir, yo necesito el cociente de cadenas ligeras kappa y el cociente de albúmina. Y hago una división de las cadenas kappa en líquido entre las cadenas kappa en suero y al mismo tiempo estoy haciendo eso para la albúmina en líquido y la albúmina en suero y ya eso lo divido, ¿no? El uno sobre el otro y con eso yo puedo calcular el índice kappa. No es una prueba a lo mejor, pues no es complicado, pero no es exactamente tal vez lo que nos van a dar en el laboratorio. Sí necesitamos nosotros hacer este cálculo. ¿Y por qué se tiene que hacer así? O sea, ¿por qué necesitamos la albúmina para nosotros hacer como la corrección del número que estamos obteniendo? Porque si nosotros tenemos digamos, una barrera hematoencefálica normal, ¿no? Nosotros tenemos una producción sérica de cadenas ligeras kappa y puede haber un poco de traspaso de cadenas hacia el líquido. Y lo mismo con albúmina. Tengo mayoritariamente albúmina en sangre y puede haber un poco de paso hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al hacer esta correlación, en realidad no es una diferencia significativa. Es un poco de paso hacia el líquido y lo mismo es el equivalente, ¿no? En cadenas ligeras. Cuando yo tengo alguna alteración en la barrera hematoencefálica, pues si tengo mucha producción de albúmina y tengo una alteración de la barrera, pues va a haber mayor paso de albúmina hacia el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto también de cadenas ligeras. Entonces, el índice no cambia porque más bien es una relación de mayor producción sistémica. Lo mismo que vemos en las bandas, o sea, cuando tenemos bandas sistémicas y bandas en el líquido, pues no es una prueba positiva.
Y precisamente si nosotros tenemos una barrera hematoencefálica íntegra, ¿no? Que no hay ninguna alteración, no tengo mayor paso de albúmina hacia el líquido cefalorraquídeo, pero sí tengo mayor producción intratecal, pues lo voy a anotar aquí. No tengo mayor paso de albúmina, pero sí tengo cadenas ligeras kappa aumentadas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, al hacer este cálculo, pues nosotros tenemos esa certeza de que el nivel que estoy obteniendo de cadenas ligeras kappa es una producción intratecal únicamente. Entonces, ¿cómo definimos un líquido cefalorraquídeo positivo? Pues ya lo he mencionado, un índice kappa de más de 6.1 o la presencia de más de 2 bandas oligoclonales con patrones exclusivos para líquido cefalorraquídeo, que es justamente este mismo concepto, es decir, no tengo bandas en sangre, únicamente tengo bandas en líquido, pues es este patrón tipo 2 o tipo 3. También tener ya estas dos herramientas nos abre este panorama, es decir, yo puedo hacer primero cadenas ligeras kappa porque es más fácil, porque está en mi hospital y porque lo puedo obtener en ese mismo día, ¿no? Si el índice kappa sale negativo, pues entonces puedo hacer bandas oligoclonales. Si la sospecha es muy alta y no tengo como todavía otros parámetros positivos, entonces podemos hacerlo de forma intercambiable y así tener como otras formas de llegar al diagnóstico dependiendo de cada caso en específico y de lo que yo tenga más fácilmente disponible. ¿Cuáles serían las ventajas de las cadenas? Al final es una prueba que existe mucho más fácilmente disponible. Es un sistema automatizado por nefilometría o turbidometría, que es un sistema que hace, digamos, la máquina que mide las cadenas ligeras, es más objetivo, nos da una cifra específica que es más fácil de interpretar, a diferencia de las bandas oligoclonales que sí son operador dependiente. O sea, alguien necesita hacer el inmunoplotting y leer las cadenas para ese resultado positivo. Y aquí no digamos que es un número, es más objetivo, es más fácil. Entonces, al hacer automatizado, digamos que lo podemos tener en 20 minutos el resultado, es de mucho menor costo a comparación de las bandas oligoclonales. Entonces, es una forma más objetiva y más fácil de tener este resultado, ¿no? Los algoritmos que mencionan en los artículos que les mencioné al principio, ellos lo mencionan, digamos que de una forma genérica, no prefieren uno sobre otro, tampoco nos mencionan que tenga que ser primero, no sé, cualquiera de los dos. En realidad es tener un líquido positivo. Entonces, aquí que mencionan, nosotros puede ser un hallazgo incidental en imagen, es decir, pacientes con RIS, o a lo mejor otra presentación clínica. Siempre el abordaje inicial de estos pacientes es la parte clínica, resonancia, laboratorios y el diagnóstico diferencial. O sea, nosotros tener todas las otras posibles causas ya excluidas y si ya hice ese como abordaje inicial neurológico y tengo las lesiones en resonancia magnética, pues ya me voy a este siguiente paso. 2 o más lesiones, puedo ya hacer mi diagnóstico teniendo uno de los siguientes: líquido, signo de la vena central o diseminación en tiempo. Solo necesito uno de estos si ya tengo dos lesiones en resonancia magnética. Y pacientes que sí tienen síntomas ya sugestivos de esclerosis múltiple o de progresión, es decir, que ya han tenido brotes clínicos bien documentados y que yo ya hice mi abordaje y descarté todas las otras causas posibles, aquí también dependemos del número de lesiones que tengan la resonancia. Al final la resonancia siempre va a ser nuestro pivote. Pacientes que tengan 2 o más lesiones o 12 meses de progresión, únicamente necesito también uno de estos: líquido cefalorraquídeo positivo, signo de la vena central, diseminación en tiempo, o el paciente que ya tiene 4 o 5 lesiones en resonancia magnética. No necesito agregar ningún otro criterio para el diagnóstico. Con 4 o 5 lesiones en las topografías específicas es más que suficiente para diagnosticar esclerosis. Y lo mismo, pacientes que tienen una sola lesión, o sea, yo puedo ya llegar al diagnóstico con una sola lesión, ahí sí necesito 2 de los siguientes criterios: líquidos con signo de la vena central, líquido con lesiones con anillo paramagnético, ¿no? Con lesiones lentamente progresivas, o cumplir diseminación en tiempo. Entonces, aquí como la intención es un algoritmo que nos permite decir, tengo varias formas de llegar al diagnóstico, tengo varias herramientas para hacer un diagnóstico más rápido, más oportuno,
dependiendo de cada centro y dependiendo de la rentabilidad de los estudios que yo tenga disponibles. Estoy al pendiente de alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lizeth, por este resumen de las actualizaciones que ya finalmente están publicadas. Tenemos acá algunas preguntas que nos hacen muy frecuentemente sobre este tema. Yo creo que algunas se alcanzaron a tocar un poco dentro de la presentación, pero podemos aprovechar para dejarlas pulidas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos suelen hacer es este tema de los diferentes parámetros que se evalúan alrededor de las cadenas livianas libres. Entonces, lo mencionabas justo en tu presentación, podemos medir la concentración únicamente de las cadenas livianas libres en el líquido cefalorraquídeo. Hay otros parámetros como la fracción intratecal y está el índice kappa. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que finalmente nos dan las guías? ¿Cómo se debe medir? Definitivamente es el índice kappa, definitivamente necesitamos las dos. ¿Cuáles finalmente son esas recomendaciones de las guías? Sí, las guías mencionan el índice kappa. No, o sea, como que sí mencionan de que podemos medir solo la concentración kappa en líquido cefalorraquídeo, la fracción intratecal, como que eso, siento que esos términos después nos pueden llegar a confundir de al final qué es lo que estoy midiendo, cuál es el que sí necesito, pero ya las guías lo mencionan muy claro, es el índice kappa, es decir, la relación del líquido cefalorraquídeo sérico y necesitamos la albúmina, lo mismo, líquido cefalorraquídeo sérico para hacer esta división y sacar el índice kappa. Entonces, que es 6.1, pero ya las guías ya nos dan como esa herramienta como muy puntual, muy clara de que eso es lo que tenemos que usar. Excelente. Bueno, ya nos comentabas también qué se requiere para estimar el índice kappa. Entonces, finalmente necesitamos lo mismo que para unas bandas oligoclonales, una muestra en líquido cefalorraquídeo y en suero, y en ambas vamos a utilizar las cadenas livianas libres, kappa específicamente, y la albúmina, que ya justo lo mencionaba, será otra de las preguntas que tenemos acá. Luego, otra de las preguntas frecuentes es cómo se interpreta. Yo creo que con el punto de corte que nos ofrecen las guías, este tema es un poco más claro, pero finalmente, una vez yo tengo, por ejemplo, una muestra donde tengo un valor por encima de 6.1, que es lo que nos dicen las guías, ¿eso cómo se interpreta o al final qué significa para el neurólogo? Sí, creo que debemos utilizarlo con la misma lógica mental que utilizamos para las bandas oligoclonales. Entonces, no son exclusivas de esclerosis múltiple, ¿no? También eso tomarlo en cuenta. Si yo tengo dudas y tengo unas bandas positivas, lo mismo con el índice kappa, ¿puedo tener esa positividad en otras enfermedades autoinmunes? Pues sí, sí lo vemos, ¿no? También en neuromielitis óptica o en antimog, en mucho menor porcentaje, pero puede estar presente. Entonces, con esa misma como cuidado que utilizamos de yo necesito un paciente con síntomas típicos, con una resonancia típica, y ahí es donde agrego el índice kappa positivo. Ah, ok, perfecto. O sea, como que le doy el mismo poder que le doy a las bandas oligoclonales. No lo puedo tampoco querer cambiar y que solo con el índice kappa voy a tener esclerosis múltiple, pues no, claramente, ¿no? Pero si le doy ese mismo valor que utilizamos, como que ya estamos acostumbrados a utilizar bandas y a darles también ese valor que sí tienen en el contexto correcto del paciente. Totalmente de acuerdo. Al final es una herramienta, justo como nos comentan en estas publicaciones de las guías, es una herramienta que te indica que hay una síntesis intratecal de inmunoglobulinas, igual que lo vemos con las bandas oligoclonales, y es ese marcador de inflamación, ¿no? Exacto. Luego, en la actualización de los criterios, indican que el índice kappa es intercambiable con las bandas oligoclonales. Tú justo lo comentabas que al final nos brindan información similar. Esto en términos diagnósticos y prácticos, ¿qué implica al final? Al final yo creo que lo que queremos con los criterios nuevos es diagnóstico más rápido. Hubo unos pósters muy interesantes en ECTRIMS de la aplicación de los nuevos criterios comparados con los del 2017 y se lograron reducir 6 meses de retraso de diagnóstico. No nada más de cadenas kappa, pero ya implementando todas estas resonancia, el nervio óptico, ¿no? 6 meses de mayor diagnóstico más temprano. Entonces,
Creo que al final es eso, queremos una prueba que sea más rápida de realizar, como más objetiva, que tengamos un número como que nos da más precisión, a que luego las bandas nos dejan en este limbo de, hoy pues es que salieron dos, pero ¿quién, dónde le interpretaron? Si es un lugar confiable, nos siguen quedando a veces como en esta duda. Y nos pasa en muchos hospitales en México. O sea, yo con experiencia propia en mi hospital no se realizan bandas oligoclonales. Es una prueba que yo necesito subrogar, esperar a que me autoricen, pasa un mes para que me la autoricen y de ahí yo tomar la muestra. A diferencia de las cadenas ligeras, que pues tuve oportunidad de hablar con los hematólogos y pues es que la máquina está ahí y se realiza en el hospital, nada más no estamos nosotros tan familiarizados al final con la prueba, pero la hacen en sangre, la hacen en orina, pues yo pedí que me hicieran el quisofarraquidio sin problema. Entonces, al final se puede realizar como teniendo comunicarnos en el hospital con las herramientas que tenemos y darnos cuenta que yo le pude tomar el líquido cefalorraquídeo ese día a mi paciente y tener el resultado en 3 días. Entonces, ahí es donde a lo mejor a echarnos la mano de laboratorio, de hemato, que ya están más familiarizadas con estas pruebas, darnos cuenta que ya lo tenemos en la mayoría de los hospitales. Totalmente, y yo creo que ese tiempo hasta el diagnóstico al final es clave, porque simplemente es una herramienta más que va a estar a disposición y que ya muchos tienen a su disposición, que puede apoyar a tener esa información mucho más pronta. Bueno, yo creo que nuestra siguiente pregunta ya definitivamente la contestaste y es un poco cómo influye tener el índice kappa y esa rapidez de tener el índice kappa en el diagnóstico en la consulta neurológica. Creo que el ejemplo de los 6 meses, a Sí, pesar de que eso aborda otros de los cambios incluidos en los criterios, creo que es el ejemplo perfecto de ese impacto que al final tiene tener un valor numérico. sí, Entonces, muchas gracias, doctora Lisset, por la presentación y por responder nuestras preguntas. Vamos a estar también recibiendo sus preguntas, las demás preguntas que tengan a través de la cajita de preguntas y con mucho gusto vamos a responderlas. Nuevamente, muchísimas gracias y muchas que gracias. estén muy bien.